Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos de regreso para dar inicio a esa entrevista de los viernes por la noche que ustedes saben que yo tengo tan cerca del corazón. Siempre tengo que decirlo porque es de justicia, porque efectivamente es necesario, que acabamos los programas de la semana de lunes a jueves con gente que son primerísimas espadas en sus distintas áreas, sea la economía, sea la psicología, sea la literatura. Es gente extraordinaria, pero la entrevista de los viernes siempre les trae a ustedes alguien excepcional. A veces esa persona excepcional es una persona conocida en todo el mundo. Es el caso de ese cantante del bel canto que sigue paseando la música por los escenarios de medio mundo. Es el caso de ese director del cine que en su día le dieron un Oscar. Es el caso de esa bailarina conocida mundialmente. A veces estamos hablando de personas que sí son muy conocidas en su país, pero no lo son tanto en el momento en el que se traspasan las fronteras. Y ahí tenemos mucho interés en que los mexicanos conozcan al peruano que invitamos esta noche, o que los peruanos conozcan al argentino que invitamos ese viernes, o que los españoles conozcan a ese argentino, que de alguna manera sea conocido más allá de esos límites de las fronteras nacionales. Y hay veces en que la persona ni siquiera es que sea tan conocida en su país, es más bien conocida en una región, conocida en una zona de la nación a la que pertenece, pero nos parece que efectivamente desarrolla una labor cultural, desarrolla un trabajo artístico que merece la pena que se conozca todavía más. Desde luego, el caso de nuestro invitado esta noche es el de un escultor que a mí personalmente me gusta muchísimo. Yo tengo que reconocer que en el momento en el que vi sus primeras esculturas realmente me cautivaron. Tiene un estilo que me parece muy hermoso y vamos a hablar de ello. Y está con nosotros hoy pues para hablar de escultura y para hablar de su vida. Y yo les estoy hablando de don Alfonso Ortiz Remacha. Don Alfonso, muy bienvenido, muy buenas noches. César, pues después de esta presentación solo me queda darle las gracias por invitarme a sorprendido programa y enviar un cariñosísimo saludo a todos ellos. Vamos a ver, don Alfonso, primera cuestión. Usted es una persona que en un momento determinado entra en ese dificilísimo arte que es la escultura, que yo reconozco que a mí personalmente me gusta de manera especial. Cuando empieza a dar los primeros pasos en el arte, ¿es usted el primero en la familia que se lanza a la piscina o ya había antecedentes familiares? Pues mire, tuve la suerte de vivir desde que nací en un entorno artístico. Mi abuelo, al que no tuve la suerte de conocer en vida, pues fue el escultor en forja bilbilitano Pablo Remacha. El bilbilis es Calatayud. Y mi madre, Cristina Remacha, fue una extraordinaria pintora que realmente fue la quien me enseñó a dibujar desde muy niño, pues con paciencia, con sensibilidad, con trabajo, pues cómo era la anatomía humana, cómo había que hacer los movimientos, había que tener mucho cuidado con que los brazos tuvieran la misma longitud. Y bueno, ya desde que tengo uso de razón, mi juguete favorito siempre ha sido una bola de plastilina y los lápices de colores alpino. Y mi madre me contaba muchas cosas de mi abuelo Pablo Remacha, además de los libros que leía sobre él. Y una cosa que me sorprendió fue su deseo de volver siempre a Calatayud. Por ejemplo, tras 2 años en París, mi abuelo estuvo a mediados de los años 20 empapándose de todo el Art Deco, con ese ambiente parisino, reuniéndose con los artistas principales de la época.
pero nada, era como el poeta latino marcial. Echaba de menos Calatayud o Bilbilis y denunciaba las maravillas en la capital del imperio. Y pues igual mi abuelo Pablo volvió a Calatayud y ahí se dedicó activamente al foro. Después, al comenzar la guerra civil, tuvo que trasladarse a Burgos, donde nació mi madre Cristina, y más tarde, pues con su familia regresó a Zaragoza, donde participó pues en numerosísimas exposiciones, cosechando premios, participando en reuniones literarias, musicales. Siempre mi madre me hablaba de su amistad con Dimitri Berberov, con mis amigos Antonio Zaragozano, y fue en Radio Zaragoza, en una de esas entrevistas que le hacían a Pablo Remacha, a las que le acompañaba su hija Cristina, que me contaban que tenía unas coletas que le llegaban a la cadera, donde mi madre conoció a mi padre, porque el que le hacía la entrevista a Pablo Remacha fue Paco Ortiz. Vaya. Y bueno, mi madre Cristina Remacha pues también ha dejado un legado extraordinario como pintora, transmitiendo sus emociones con incontables exposiciones por España y Zaragoza, y con un estilo muy personal, pues rozando lo mismo. Y cuando don Alfonso Ortiz en un momento determinado empieza a sentir inclinaciones artísticas, y esto lo comenta en casa, su madre le dice: mira, Alfonsito, está muy bien, o le dice: mira, Alfonsito, ¿por qué no te haces funcionario? O trabajas en una caja de ahorros y, en fin, esto lo dejas para los ratos libres, que yo sé que esto es muy duro y quiero que tengas un porvenir más tranquilo. ¿Cómo reaccionan en casa? Claro, cuando, a pesar de que en mi casa había un ambiente artístico y tal, ¿no? Pero claro, cuando acabé con la selectividad y yo ya tenía claro que quería hacer Bellas Artes y además en Salamanca, pues cuando se lo comenté a mi padre, desde la realidad y de su cariño, pues me dijo que de ninguna. Y aquí tenía yo la Escuela de Artes y que además se aprendía. Y bueno, pues entré en la Escuela de Artes y Oficios, que estaba en la Plaza de los Sitios de Zaragoza, en tercero, porque ya tenía que era un bachiller artístico, y lo simultaneé con Filología Hispánica en nocturno. Y allí, pues, sobre todo las clases de crítica literaria con el profesor Tuablesa, fue una puerta maravillosa a corrientes desconocidas y prohibidas, como la lectura del Conde de Lautremont, de John Keats, de Hölderlin, de Leopardi, y también de nuestros premios Nobel Alexandre y Jiménez, desde otro punto de vista, y eso fue pues un No son autores muy habituales, ¿eh? Leer a Keats o a Hölderlin o incluso a Alexandre no son lecturas muy comunes. Bueno, de todas formas, en casa siempre ha habido una buena biblioteca. Y yo ya conocía El Paraíso Perdido de Milton desde niño. Vamos, me quedé impactado por los dibujos de Doré que ilustraban la historia de la guerra, por el control del cielo, la tierra, la región de los ángeles. Y realmente todas esas lecturas, juntándolo con que me gustaba un montón la mitología griega, pues es uno de mis temas favoritos que transmito en mis esculturas. Bien, en un momento determinado, allá por el año 1993, usted consigue una beca. ¿Para qué es la beca? Pues tuve la suerte de tener esa beca de la Diputación General de Aragón, del Centro Aragón de Diseño, porque tuve unos estudios de aplicaciones en corporativo, y que junto con, más tarde, con el máster que finalicé de dirección de marketing por ESI, pues me dieron, digamos, el espaldarazo para poder yo introducirme en publicidad y tener una agencia de comunicación corporativa y de relaciones públicas, que simultaneé con mi carrera de consultor. Lo cual es verdaderamente notable, ¿eh? Yo confieso que me parece impresionante que pudiera compatibilizar las dos cosas, porque el ejercicio de cualquiera de las bellas artes
quizá con la excepción de la escritura, pero es algo muy distinto, es muy difícil de compatibilizar con otro tipo de cuestiones, ¿no? Quizá porque el arte no está, o las artes gráficas no están tan lejos de la comunicación y la publicidad. Bueno, hay una frase que siempre me encanta de Cruz Novillo, que era uno de los maestros diseñadores españoles, que decía que un diseñador, un publicitario, es como un arquero que tensa el arco y dispara a la diana e intenta dar en el centro, en el punto amarillo. Y un artista es un arquero que tensa el arco y dispara, y donde se ha clavado la flecha, luego dibuja el punto amarillo. Y claro, pues Está muy bien, está muy bien. desde luego. Y claro, son dos creaciones muy parecidas pero diferentes, porque el artista es de una creación subjetiva y el tema de la publicidad es completamente objetivo porque tiene que responder al briefing, al producto, al perfil del consumidor. Y yo creo que incluso esa limitación que te hace es un esfuerzo creativo incluso a veces mayor. Y en fin, ese tener que ceñirse a algo más estrecho que la imaginación está, pero que no está de la misma manera, ni muchísimo menos, esa situación no le hace sufrir al artista. El artista la lleva bien. La tiene que llevar bien, porque digamos que son dos partes de la misma persona. Como ya digo, es el tema de la publicidad y de la comunicación corporativa tiene que ser completamente objetivo. Y el de la escultura y el arte, pues es algo subjetivo, que es donde, en fin, las actitudes del artista se tienen que componer. Claro, claro, eso es algo absolutamente evidente. ¿Qué pasa en un momento determinado con esa agencia? Porque me cuentan que acabó al final malamente. Bueno, pues realmente fueron uno de los años más felices de mi vida, los de la agencia de publicidad, donde conocí y trabajé con personas extraordinarias. Durante 20 años, pues estuve compaginando mi carrera artística con la comunicación y la publicidad. Era una agencia de comunicación corporativa y de relaciones públicas, donde trabajábamos como gabinete de comunicación externalizado de varias empresas. Nos dedicábamos, pues eso, pues a crear una posición, a crear y posicionar la imagen corporativa de las compañías a través de planes de comunicación, gestionábamos la relación con los medios, organizábamos eventos corporativos, presentación de productos, diseño de los stands en las ferias. Y el cliente principal de la agencia era una empresa muy grande y que tras ganar un concurso, pues llevamos la gestión de su gabinete de comunicación durante muchos años, trabajando muchísimo a sangre y polvo. Bueno, llegó un relevo en la dirección general de esa empresa y tomó unas decisiones políticamente, en fin, irresponsables, y de un día para otro y sin previo aviso nos comunicó el cese de nuestras actividades y nuestra sustitución por una persona de su entorno. Y bueno, y meses más tarde llegó el COVID y fue una tormenta perfecta. Y al final pues tuve que cerrar la empresa con todo el tsunami que me vino encima y el infierno administrativo y económico que supuso y que usted se puede imaginar. No, me lo puedo imaginar, sí. Y con el tiempo, pues ese golpe del destino, yo creo que se convirtió felizmente en una oportunidad para dedicarme 100% a la escultura. De todas formas, ese gusanillo de la comunicación empresarial sigue ahí. La canalizo en mi comunicación como artista. Los artistas tienen que saber marketing y trabajar su propia marca personal, crear su propio estilo, porque el artista necesita tener muchas virtudes. Pintar bien o esculpir no es suficiente, que también, sino que hay que tener algo que decir, un mundo interior. Y si no dices, no existe. A mí personalmente me gusta mucho su escultura. Esa es la realidad. Cuando yo la descubrí, pues prácticamente ya me convertí en un aficionado que iba siguiendo lo que iba saliendo. Para aquellas personas que no lo conozcan,
realmente intenten conocerlo. Hay una página web que es ortizremacha.net y hay multitud de fotografías de las de las esculturas. Verán ustedes que son de una belleza, de una frescura y de un vigor verdaderamente impresionantes. Pero yo hay algunas preguntas que quisiera hacerle. Por ejemplo, ¿por qué esa elección de los rostros y de los torsos? Pues para mí no es complicado modelar o esculpir un rostro. Hay muchos escultores que veo que se quedan en el cuerpo sin esculpir o modelar el rostro. Para mí, el rostro es la imagen íntima del alma. Eh, y los torsos, pues sobre todo los femeninos, para mí me parece que el paisaje más bello que existe es el desnudo humano. Sí. Y para mi gusto, pues el femenino. Y sobre todo, efectivamente, el tema de los rostros, y en este caso el del cuerpo femenino, para mí es fundamental. Ya desde los orígenes, bueno, yo soy me encanta Rodin, me encanta Bourdelle y el expresionismo alemán, Claro. Kolbe, por ejemplo, y estoy fascinado con ellos y digamos que soy herederos de todo esto. No, lo comprendo perfectamente, pero veo que también a veces se permite salir de esos rostros y de esos torsos y, por ejemplo, aparece un ombligo del mundo que a mí me recuerda enormemente al ombligo de Delfos. Totalmente. Es que lo hice a propósito. Además, fue una exposición, O sea, eso no es casual, es buscado. no es casual, efectivamente. Entonces, pues claro, en cambio en el ombligo de Delfos, en el ónfalo, pues en vez de tener esos entrelazados, pues yo puse cuerpos entrelazados. Sí, es cierto. En la exposición dije que ahora mismo ese era el centro del mundo. Y bueno, pues hablé efectivamente de cómo Zeus trazó dos águilas desde el extremo, a cada uno de los extremos del universo, y cuando se juntaran las dos águilas, pues ese era el centro del universo. Y más o menos pues lo expliqué de esa manera. Y en ese momento, justo en la plaza del Pilar, se convirtió en el centro del universo. Exacto. ¿Cómo elige los temas don Alfonso Ortiz Remat? De pronto se levanta y dice, pues voy a hacer un rostro de mujer, voy a hacer un torso de mujer, etcétera. ¿Cómo vienen esos temas? Pues realmente, pues mis esculturas tienen un eco arqueológico, ¿verdad? Un eco primigenio. Sí, eso es obvio, eso es muy obvio, sí. A mí me gusta mucho transmitir, digamos, esa herencia que tenemos los artistas, que somos como esponjas de nuestros ancestros. ¿Eh? Decía de que me gusta mucho, hablaba de lo luminoso, del lumen, de lo sagrado. Sí, ¿verdad? sí. Algo interesante. Y Rudolf Otto también, sí. Exactamente. Entonces, ese momento de la historia primitiva del ser humano que dio lugar a una impronta indeleble que aparece en todas las culturas, que fue el encuentro con los dioses, a mí eso me emocionó y de alguna manera yo quiero que mi arte siempre tenga algo de eso primigenio, ¿verdad? De eso, de lo luminoso que nos cambió como especie. Y bueno, pues mi relación con la mitología griega pues es evidente. Sí. Y ya le digo, de las culturas primitivas y también transformándolo. Claro, es que parece mentira, pero cuanto más retrocedes, cuanto más primitivo es el arte, parece más ultramoderno. Sí. Y eso es lo que me fascina. Entonces, ¿Qué le gustaría? Sí. Dígame. ¿Qué le gustaría a don Alfonso Ortiz Remacha esculpir que todavía no ha esculpido?
realmente la mejor escultura es la que está por venir. Yo creo que el artista no tiene que estar satisfecho nunca con las cosas que ha hecho. Y la mejor escultura, como les digo, es la que está por venir y me gustaría hacer. Yo ya tengo pues algunas exposiciones preparadas. Por ejemplo, hay una que me gustaría hacer, que sería que tiene que ver con la cábala, y entonces tenía que ser, pues, serían los 10 sefirot del árbol de la vida cabalístico, y cada uno Sí, representa una personalidad, y cada uno sería una escultura, pues, grande para crear, pues, todo ese árbol de, de la de la cábala. que tenía, efectivamente, que tiene que ver con lo que siempre digo, de esa batalla eterna entre los ángeles, control del universo, lo invisible, todo eso. Bueno, verdaderamente me parece impresionante. De toda la obra, que es cuantiosa, o sea, yo sigo insistiendo en que aquella gente que nos escucha ahora mismo, pues vaya a la página web de don Alfonso y se va a quedar verdaderamente pasmado de lo que aparece en esa obra, de las exposiciones, de los dibujos, etcétera. ¿De qué es de lo que se siente más satisfecho? Pues como lo he dicho, pues realmente no estoy satisfecho de nada. Soy un, Estos son como ensayos. bueno, tampoco ensayos, es que yo creo que el artista tiene que ser un inconformista. Ya. Como he dicho antes, la mejor escultura es la que está por venir. Quizá de las que estoy, pues hombre, pues más, las que me gustan más son las que he hecho en bronce, porque tienen pues más dedicación, ser un material muchísimo más caro, pues efectivamente pues tienen pues como más cariño, más mimo, pero que realmente sí, esas son las que he podido exponer con más cariño, quizá. Ujú. Más que, o sea, no hay una preferencia por ese ombligo del mundo, por el ídolo eterno, es decir, por algunas de esas piezas en concreto. No tiene un hijo preferido, ¿no? Ni No, la no, mujer caminando, ni ninguna de las otras obras. no, no, porque es que además cada exposición es un tema. Todas las esculturas pueden verse individualmente, pero realmente tienen un sentido cuando las ves juntas, un sentido colectivo. ¿Y cuál es ese sentido colectivo, la conexión del ser humano con lo luminoso? Efectivamente, eso es, eso es. Bien, me parece algo absolutamente extraordinario. O sea, quiero decir que me parece algo desde un punto de vista artístico sinceramente extraordinario y que además tiende las raíces, pues casi me atrevería a decir que a la prehistoria incluso, ¿no? Ese deseo de conectar con lo luminoso, ¿no? Sí, sí. Altamira es una conexión con lo luminoso, ¿no? Es así. Ya es una maravilla. Y sobre todo, no solo Altamira, sino incluso se están descubriendo en Anatolia, en Turquía, pues Sí, lugares que es que ni se conocían que existían, de una antigüedad increíble, con un simbolismo impresionante. sí, es cierto, así es. ¿Qué tiene ahora don Alfonso Ortiz entre manos? ¿Qué exposición tiene cerca? ¿Qué obra está trabajando ahora mismo con ella? Pues mire, estoy preparando 2 exposiciones y sobre todo estoy preparando la necesidad de salir. Estrechando vínculos con curadores pues de Bogotá, de Lima y de Miami. Y Ah, muy bien. posibilidades con Nueva York. Y como escultor y a veces poeta reconozco pues que mi obra está muy influenciada por Milton, por William Blake y, como hemos dicho, por la Cábala, y que eran grandes estudiosos. Y hemos mencionado esa exposición que estoy preparando, que se llama Legiones, distribuida según los 10 sefirot del árbol de la vida cabalístico,
Ujú. y sobre todo ese salto a América que es fundamental. Hay que huir de Zaragoza, de España y de Europa. Realmente no es por nada, pero Zaragoza es una de las peores ciudades para dedicarse a desengañados por la nula existencia de mecenas, de hábitos de coleccionismo de arte privado, ¿verdad? Y sin hablar pues de cómo se valora a los artistas en esta ciudad. Sí, no me voy a unir al coro de quejas, aunque podría hacerlo, porque no quiero que piensen que es que aprovechamos el programa para atacar a Zaragoza, pero sin más comentarios, estoy de acuerdo con usted, creo que en un 150%. Yo, Sí, realmente es que yo la década más o menos, año arriba, año abajo, que viví en Zaragoza, la suelo denominar el destierro de Zaragoza. O sea que ya con eso creo que es bastante, ¿no? O sea, le entiendo perfectamente y comprendo que quiera salir de Zaragoza, de España, y dar el salto al otro lado del Atlántico, porque a fin de cuentas es también lo que he hecho yo, pero vamos, lo comprendo perfectamente y además pues le entiendo más que si fuera una persona que me dijera esto mismo en Oviedo o en Lugo o en Cáceres, ¿no? Lo comprendo perfectamente. Don Alfonso, pues sí, dígame. No, dígame. no, nada, además es que constantemente están desapareciendo galerías y salas Sí, de arte. Y realmente hay muy pocos artistas, muy pocos eh, escultores y creadores que se estén dedicando profesionalmente a esto en la ciudad. Realmente, pues el panorama artístico, yo creo que en el resto de Aragón y en España, pues no resulta muy prometedor. Se echan es verdad. películas que estén a la altura, pues por ejemplo, de Ángela Azpeitia, o que instituciones públicas no hagan un arte, no hagan del arte un espectáculo copiando el Elephant Parade o el Cow Parade, ofreciendo la decoración de bustos horrorosos de Goya y distribuyéndolos por la ciudad, cosas por el estilo. En fin, Sí, es así. No le puedo quitar la razón porque está usted cargado de razón. Bueno, don Alfonso, nosotros hemos llegado al final de esta conversación que para mí ha sido gratísima, se lo tengo que decir. Y cuando estas conversaciones tenían lugar, pues cara a cara, en un estudio de radio, como yo las he hecho durante muchísimos años, yo generalmente al concluir como una pequeña muestra de gratitud por la paciencia y la amabilidad que había tenido el entrevistado, le regalaba uno de mis libros, siempre haciendo la salvedad de que no estaba obligado a leerlo, aunque se lo hubiera dedicado, sino que era, pues eso, un pequeño detalle por su amabilidad. Esto es imposible, por supuesto, en el ciberespacio y entonces tengo que recurrir siempre a dejar una melodía, a dejar una canción, a dejar una pieza musical, pues como un pequeño tributo de gratitud a esa persona que, como usted, se ha sometido tan amable y tan gentilmente a la batería de preguntas. Y yo he escogido el tema principal de una grandísima película del año 1965, que en España se tituló El tormento y el éxtasis, en inglés era The Agony and the Ecstasy, que contaba la trayectoria vital de Miguel Ángel. Gran escultor donde haya grandes escultores, y yo le voy a dejar esta melodía de verdad agradeciéndole el tiempo que nos ha dedicado, el tiempo que nos ha permitido asomarse a su obra. Sigo insistiendo en que vean ustedes esa página web porque hay esculturas verdaderamente sublimes en ella, y el tiempo que nos ha permitido además acercarnos a la trastienda de un artista del que han salido obras, a mi juicio, bellísimas, hermosísimas, porque tienen además esa conexión espiritual con eso luminoso que forma parte de lo que es la esencia del ser humano. Muchísimas gracias por todo, don Alfonso. Le deseo muchísimos éxitos y que en algún momento pueda dar usted el salto al otro lado del Atlántico y encontrar pues un lugar mejor para ese tipo de trabajo extraordinario que lleva usted a cabo día a día. pues muchísimas gracias, don César, y eso espero. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Y con estos compases magníficos de la banda sonora del Tormento y el Éxtasis, esa extraordinaria película sobre Miguel Ángel Buonarroti, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y precisamente por eso los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.